Público. 10:08. Bueno, señores, hemos visto la información de que un dominicano, José Miguel Guzmán, está aspirando a la dirección ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA. Y entonces eso pues ha despertado mucha curiosidad. Con nosotros está precisamente José Miguel Guzmán para explicarnos, ¿no?, de dónde surge la fortaleza para estas aspiraciones y cuál ha sido su historial. Así que buenos días, adelante. Muy buenos días, es un placer estar en este programa que lo escucha todo el país. Todo el país. Tengo entendido. Sí. En primer lugar, esta es una oportunidad que tengo para presentarme al puesto de director ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas, que como ustedes saben, tiene el nivel de secretario general adjunto. Es una propuesta que ha hecho el gobierno dominicano, es una nominación oficial que ha hecho el gobierno dominicano. Que o sea, estás nominado oficialmente por el gobierno. Me ha nominado oficialmente como candidato de la República Dominicana para ocupar ese cargo. Es un proceso que se define en las más altas esferas de Naciones Unidas. El secretario general, él mismo toma la decisión, obviamente en consulta con otros países. ¿Y cada país hace una propuesta o no necesariamente? Cualquier país puede hacer una propuesta. No todos los países han hecho propuestas. Okay. ¿Y hasta ahora cuántas propuestas hay para saber con cuántas personas está compitiendo? Se dice, porque es una información interna al Secretariado de Naciones Unidas, que hay algo más de 30 candidatos de diferentes países del mundo. Okay. ¿Cuál es tu historial de trabajo en las Naciones Unidas? Bueno, yo empecé a trabajar en el año 1983 en la CEPAL, en Chile, en la División de Población. Y estuve trabajando... ¿Desde el 83? Desde el 83 estuve trabajando en temas que van desde reducción de la mortalidad infantil, prevención del embarazo adolescente, en temas que tenían que ver con procesos de urbanización, con el envejecimiento de la población. Y luego estuve trabajando en el Fondo de Población de Naciones Unidas en Nueva York a cargo de la Subdivisión de Población y Desarrollo. Y ahí cubría todos los aspectos que tienen que ver de relaciones entre la dinámica de población y temas como la pobreza, la protección del medio ambiente y la equidad de género. ¿Qué posibilidades tenemos de que esta propuesta que ha hecho oficialmente el gobierno dominicano se tome en cuenta frente a cerca de 30 propuestas que nos decía que ya se han presentado de otros países? Bueno, como yo le decía hace unos fuera minutos, del aire. El 100% dices tú que tienes. Yo voy con la idea de que tengo el 100% de probabilidad, y eso es lo que yo deseo, que por diferentes vías le llegue al secretario general de Naciones Unidas y a los países de la región y los países del mundo la idea de que represento la mejor opción para dirigir el Fondo de Población de Naciones Unidas, basado en mi experiencia de más de 30 años, tanto en Naciones Unidas como en otras instituciones. Actualmente trabajo en un proyecto mundial de encuestas de demografía y salud, que es la base fundamental de todo lo que es el seguimiento en temas de salud reproductiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero también trabajé en República Dominicana. Yo fui profesor de la UAS, trabajé en una plan a cargo de las encuestas de empleo. Tengo una experiencia que va desde República Dominicana hasta América Latina y el mundo, y actualmente trabajo apoyando países de África en la obtención de información sobre esos temas. Por lo que vemos, el mundo, usted tiene varias décadas trabajando el tema de población y creo que es un candidato formidable que presenta la República Dominicana. El mundo afronta un tema de demografía por el aumento de la población, que hemos crecido en 50 años, no hemos duplicado la población mundial. En caso de la República Dominicana, tenemos una demografía realmente que pudiera impactar en el desarrollo y en la sostenibilidad de la población, incluso por la presión migratoria que tenemos con los vecinos. Pero, ¿qué perspectiva tiene usted del tema de cómo se ha estado manejando el tema del éxodo que afronta Europa con la migración, del éxodo del reparto que se planteó y que incluso el Tribunal Europeo va a conocer? Bueno, yo creo que los países europeos vienen desde hace ya varias décadas. Pero el último año, el 2015, fue un año de explosión y ha sido... Vamos a dejar que responda la pregunta. Esto, ¿no? Sí.
Bueno, yo creo que, como decía, quiero llegar a la respuesta. Europa y recuerdo Alemania, por ejemplo, ya de los años 70 estaba manteniendo un crecimiento mínimo de la población muy bajo por lo demás, gracias a la llegada de inmigrantes. Alemania logró mantener una dinámica demográfica relativamente estable a través de la inmigración. Lo que ha pasado en los últimos años, con un flujo muy grande de refugiados, presenta un reto para cualquier país. Cualquier país, no importa lo desarrollado que esté, y si tienen que enfrentar una afluencia masiva de inmigrantes, tiene un reto muy grande. Tiene que preparar todo el sistema, desde las escuelas, el transporte y los mecanismos de integración, que son tremendamente importantes. Obviamente la dinámica demográfica es parte de eso, pero no podemos decir que la dinámica demográfica es la que causa o causó ese éxodo. Tiene que ver con otros factores que sabemos muy bien, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con las crisis en el medio ambiente, tiene que ver con las crisis políticas. Son crisis humanitarias que hay que enfrentar. Y eso yo creo que es uno de los retos que yo tendré que enfrentar, es cómo en este mundo en que vivimos, en que está afectado por conflictos muy serios, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio climático. Nosotros estamos a puertas de un huracán y sabemos que todos los estudios muestran que la presencia, la aparición de fenómenos naturales como un huracán van a ser mayor cada vez más como fruto del cambio climático. Como un país como República Dominicana se prepara para eso. Eso es un tema que tenemos que trabajar todos en conjunto desde la perspectiva tanto de lograr que los países hagan inversiones en términos de mitigación, pero también en caso concreto nuestro, en planes de adaptación. Aníbal K. Dos preguntas. La primera es, si es la primera vez, valga la redundancia, que República Dominicana propone un candidato para dirigir esta agencia importante de Naciones Unidas. Y la segunda, en el 1492, cuando llegan los españoles a esta parte del mundo, dicen los historiadores que la isla de Santo Domingo tenía 150.000 personas, no más de ahí, que eran 150.000 los nativos. Ahora en el 2017 aproximadamente 20 millones de personas habitan la isla de Santo Domingo, una con más deterioro natural, una parte que la otra, pero en definitiva hay una presión en ambas direcciones. ¿Cómo usted visualiza la realidad de la isla de Santo Domingo en materia de habitantes y tomando en cuenta esa gran diferencia que hay entre un lado y otro, la presión migratoria de un lado hacia otro y cómo inclusive en Dominicana estamos pariendo bastante? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente es la primera vez que República Dominicana propone un candidato al Fondo de Población de Naciones Unidas, pero más aún, es la primera vez que República Dominicana propone y apoya un candidato para el puesto más alto a nivel de una agencia del sistema de Naciones Unidas, en el cual el director ejecutivo tiene rango de secretario general adjunto, es decir, forma parte del comité ejecutivo, forma parte de las grandes decisiones que toma Naciones Unidas a nivel mundial y por tanto es una persona que tendrá que tener unas responsabilidades muy grandes, no solamente los temas más directos que tienen que ver con la agenda del Fondo de Población, sino también en los temas más grandes que tienen que ver con la humanidad en un momento tan difícil como el que vivimos. Respecto a la segunda pregunta, es una pregunta fundamental que yo creo que todo dominicano y toda persona, incluso que reside en esta isla, tiene que hacerse. Somos una isla pequeña, tenemos una población grande, tenemos recursos limitados. Infraestructuras limitadas. Y estamos en permanente movimiento. Cuando hablamos de migración, por ejemplo, la migración ocurre hacia todas las vías. Y por tanto, yo creo que República Dominicana tiene que hacer frente a una situación en la cual tiene que prever el futuro, tiene que trabajar conjuntamente. Y si vivimos en una isla que compartimos con Haití como nuestros vecinos, tenemos que ver cómo trabajamos para que los demás países también apoyen a países como Haití, que logren hacer grandes inversiones para que la pobreza en Haití disminuya. Claro. Sería fantástico, maravilloso, que los niveles de pobreza de Haití y los de República Dominicana disminuyan, de tal manera que podamos vivir en ambas partes de la isla con nuestra cultura, con nuestras características, de una manera en que todo el mundo pueda sacar lo mejor y mejor provecho. Pero eso requiere de inversiones en ambos lados de la isla y los países
del mundo, los países más ricos, tienen un compromiso muy importante que cumplir en ese aspecto. Hablando de derechos sexuales y salud reproductiva, ¿cómo se ve desde el Fondo de Población de Naciones Unidas la alta tasa de embarazos en adolescentes que tenemos en el país? O sea, ¿cuán grave es, según los datos que ustedes tienen, y por qué? República Dominicana. ¿Y cómo enfrentarlo? República Dominicana tiene una tasa de embarazo adolescente que es inaceptable desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano. Claro. Una tasa de embarazo adolescente alta significa que esas jóvenes que apenas están comenzando a crear, a pensar en un proyecto de vida, lo ven truncado. Claro. No podemos permitirnos. En el lugar que ocupamos a nivel mundial, nos comparan. A nivel mundial, de todos los países, por ejemplo, que hemos tenido, que han desarrollado encuestas tipo como la Indesa, que incluye países de América Latina, de Asia, de África, estamos por encima del 50%. Es decir, estamos más arriba. Si tomamos 100 países, República Dominicana estará en el lugar número 60 aproximadamente, en términos de los países, en términos de fecundidad adolescente, con tasa de fecundidad adolescente más alta que Haití, y más alta que muchos países de África. ¿Y a qué atribuir esa realidad de República Dominicana? ¿Por qué? Esa realidad, primero hay elementos culturales. Uno de los aspectos más interesantes y más difícil de cambiar es cómo en los países construyen la cultura de la formación de familia. ¿En qué momento se forma la familia y qué características tiene? Hay países de África que están caracterizados por el matrimonio temprano, mucho más grave que República Dominicana, gravísimo, incluso matrimonio forzado. En República Dominicana hay una cultura del inicio temprano de la unión, que se ha convertido también en un inicio temprano de las uniones sexuales, que no necesariamente implican una unión consensual. Legal, formal, exacto. Entonces, eso está ligado mucho a la situación de pobreza. Las adolescentes pobres tienen un riesgo de tener hijos temprano 4 veces superior que a las de ingreso más alto. Entonces, cambiar esa situación implica mirarlo de todo punto de vista. Tenemos que aumentar la prevención del embarazo, tenemos que aumentar las inversiones en construir proyectos de vida, tenemos que educar a los padres para que sepan cómo educar a los hijos en este momento que vivimos. Claro. Y tenemos que lograr que la situación de pobreza no sea lo que esté determinando el cómo y cuándo se tienen los hijos. Usted veo que ha estado en varios países trabajando esta misma situación. ¿Cuáles planes han desarrollado y si hay algunos planes específicos en el caso de que usted sea elegido a desarrollar en República Dominicana para enfrentar esa situación? Yo creo que la única manera posible de enfrentar el tema del embarazo temprano, el embarazo en un momento en que puede poner en peligro la vida de la mujer y la vida del niño, es a través de una acción coordinada, concertada, a través de varias vías. No hay una solución mágica, no es la varita mágica. Claro, no hay que vamos a decir, ok, ahora hacemos educación sexual y con eso se va a resolver el problema del embarazo adolescente. Eso no es suficiente. Educación sexual, acceso a anticonceptivos, capacidad de las adolescentes de decidir. Imagínese que Promese no vende anticonceptivos. Es un proceso fundamental, pero no es suficiente. No es suficiente hasta tanto esas adolescentes no tengan algo en que pensar en términos de que están construyendo, de que están aspirando. Eso va a ser imposible. Eso está anclado en la situación de pobreza. Hay que atacar esas causas y no hay otra posibilidad. Bueno, pues muchas gracias a José Miguel Guzmán. Éxito en estas aspiraciones a la dirección ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente. Cambio fuera. El sol de la mañana.